la sesión 118 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 119 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Ofrezco la palabra al abogado de la Comisión de Lectura de la Cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la vigencia calificada de suma para el despacho del proyecto que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley número 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, boletín número 14.068-01. Oficio del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, por el cual remite información solicitada, indicando proyectos favorecidos y bonificación por regiones y comunas entre el 2010 y 2020. Oficio del subsecretario de Agricultura, por el cual da cumplimiento con el envío de informe de glosas presupuestarias, cuarto trimestre de año 2020, y finalmente un informe elaborado por asesores de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre análisis de contenidos, alcances y presupuesto de la ley número 18.450. No hay más documentos en la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra acerca de la cuenta, diputadas, diputados. Si no hay intervenciones, ofrezco la palabra en varios. Presidente, diputado Iván Flores. Bien. Y diputado Harry Jürgensen. Diputado Iván Flores tiene la palabra. Diputado Flores. Sí, muchas gracias, presidente. Quise venir a la sesión de la Comisión de Agricultura, tal como se lo había expresado, por dos asuntos, presidente, que me parecen de suyo relevantes. El primero tiene que ver con algo que el propio ministro París ha señalado públicamente. Una sola salud se ha convertido el eslogan que recogió desde el Colegio Médico Veterinario el ministro París. Pero resulta que parece que una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Porque el día 9 de febrero se acordó entre el Colegio Médico Veterinario y su directiva y el propio Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud, DIPRESE, que se adjuntaran los documentos para que efectivamente en la práctica y en el plan de vacunación se proceda a vacunar a las médicas y médicos veterinarios por cuanto se establece, y lo establece la resolución exenta 133, que señala que los bioterios, los zoológicos, los hipódromos, las estaciones experimentales, los campos universitarios, y todos quienes tengan que ver con el cuidado de animales, además de las clínicas veterinarias que atienden animales cuyos propietarios piden el permiso y se les reconoce que es una necesidad familiar llevar a su mascota a control o a una emergencia. Sin embargo, desde ese acuerdo del 9 de febrero, reiterado el 4 de marzo, hasta la fecha, el Ministerio sigue sin resolver lo que habían acordado en febrero. Una cosa bastante loca, presidente, pero la verdad es que quiero traerlo aquí a colación porque ni las médicas ni los médicos veterinarios se reconocen en la vacunación lo que está dicho en los propios instructivos de gobierno. Quiero pedir que la comisión haga ver esto al ministro de Salud, nos compete, podemos hacerlo perfectamente como Comisión de Agricultura, y que le mandemos una nota para que esto de una sola salud efectivamente se transforme en una práctica. Lo segundo, presidente, y esto tiene que ver directa relación con la Comisión de Agricultura, es de lo que la ministra de Agricultura ya está en conocimiento, pero aparentemente el SAG o se manda solo o es inoperante, y lo estoy diciendo con mucha claridad y de frente, respecto de una denuncia que hicieran los expertos, y no estoy hablando de cualquier profesional, estoy hablando de gente muy experta, y que le ha pedido un pronunciamiento al SAG sobre esta enfermedad neurológica de los gatos que ha generado no solamente pérdida de vidas animales, sino que también ha producido una alteración en la economía familiar, especialmente de la gente de menos recursos, que son las que utilizan este tipo de alimentos que no son precisamente los más caros. Me refiero a algunos alimentos que han sido identificados por los propietarios de gatos que han fallecido, o estoy hablando de lo largo y ancho de Chile,
en que las clínicas veterinarias ya, y esto ha sido noticia nacional, han estado llegando con un síndrome neurológico que no sostienen la cabeza, no sostienen el cuerpo, y todo esto indica que es alimento animal de las marcas que provienen de la fábrica Carosi, pero también que pudiesen provenir de otras fábricas. En este contexto, entonces, cuando tenemos una persona sola, tenemos una familia humilde que tiene como compañía de vida a un gato, finalmente termina con un problema neurológico que le cuesta plata a la gente y tienen que salir de las zonas de cuarentena, y habiéndose recibido las denuncias por parte de los especialistas nutriólogos del Colegio Médico Veterinario, el SAC hasta el día de hoy no se oye padre. Han comprometido respuesta y el SAC no ha dicho nada. Han tenido las muestras a la vista y hasta este momento las propias empresas, una, como me dicen que es una de las empresas importantes, retiró todas las partidas de alimentos de todo Chile sin que haya... Sin audio. Se quedó sin sonido. ¿Algo pasa, diputado Flores? No sé dónde me quedé, pero en todo caso, bueno, no voy a repetir. Lo que quiero decir es que, a diferencia de algunas otras empresas, la empresa Carosi no solamente ha ninguneado a los especialistas, sino que además intentó amedrentarlos con alguna suerte de amenaza. Estoy hablando del gerente Carosi. Y eso a mí me parece de mucha gravedad, por cuanto hay antecedentes que sería bueno que el SAC haga la pega y se pronuncie al respecto, por cuanto al parecer podría ser componente de los concentrados animales que o están en una situación que no es solamente un problema de palatabilidad, sino que pudiera ser un problema de contaminación, de vencimiento de sus características, sino que aparentemente habría un problema de trazabilidad. ¿De dónde están saliendo los insumos y los ingredientes para estos concentrados animales? Y yo entonces, por su intermedio, presidente, yo quiero pedirle una explicación súper clara al SAC, que se manifieste, pues, cómo va a ser la pega, pues. Les compete. Y aquí tenemos a miles de animales que han estado sufriendo y a miles de familias que han tenido que estar pagando. Lo dicen los médicos veterinarios de Arica, Punta Arenas y, por cierto, el Colegio Veterinario. Yo pido, presidente, que se convoque al director del SAC para que pueda dar esta explicación a gente que está reclamando a nivel de todo Chile, que hace más de un mes y medio, casi 2 meses, que están esperando algún tipo de pronunciamiento o de respuesta del SAC respecto a qué es lo que está haciendo. Gracias, presidente. Muchas gracias, estimado diputado. Diputado Jürgensen. Muchas gracias, presidente. Presidente, aprovecho la oportunidad para saludar a la señora ministra y para plantear una situación crítica que está viviendo el sector agrícola de la región de los lagos que represento. Ustedes sabrán que, bueno, cayeron lluvias alentadoras en el mes de enero, pero que nos hicieron pensar que no iba a ser un verano seco, pero sin embargo, a partir del mes ya de enero y lo que ha transcurrido en marzo, no han habido lluvias y con eso obviamente está en riesgo y ya se nota, y hay muchos agricultores que se han acercado hacia mí para manifestar la problemática y también se ha manifestado por otros parlamentarios la necesidad de hacer algo. Se están quedando sin forraje, pues se está consumiendo el forraje para invierno a raíz de esta sequía, dado que no hay ninguna esperanza de que pueda haber una recuperación de las praderas en otoño, porque no ha habido lluvia. Normalmente en marzo y a principios de marzo, a fines de febrero, un año normal, caen lluvias y con eso usted tiene una recuperación de forrajes para el otoño. Eso no va a ocurrir así. Por lo tanto, yo creo que tiene que evaluarse con urgencia la posibilidad de decretar emergencia agrícola en la región de los lagos, dado lo que está ocurriendo, especialmente en los sectores más costeros que lo sufren más. Me refiero a San Juan de la Costa, la comuna de la parte costera de Río Negro, de Purranque, Precia, en fin, y también hacia el interior, porque la situación es realmente dramática en este último mes que no ha habido agua y las praderas están completamente secas y no van a tener recuperación suficiente para contar con forraje para otoño. Por lo tanto, yo quisiera que esta comisión, presidente, solicitar a la señora ministra, se evalúe con urgencia decretar emergencia agrícola en la región de los lagos para no llegar tarde con forraje y ayuda
hacia la agricultura más pequeña, que es la que más sufre todos estos embates de la naturaleza. Muchas gracias, presidente. Esa era mi intervención. Presidente, la ministra y el diputado Barros están pidiendo la palabra. Sí, a la ministra le vamos a hacer la palabra después que la saludemos y también a nuestros invitados. Diputado Barros, por favor. Gracias, presidente. Desearle mucho éxito en su gestión, que parte hoy día ya como más formalmente. Y solamente decir que yo entiendo que estamos en campaña, pero le quiero decir que el Servicio Agrícola Ganadero no se manda solo y ha realizado todas aquellas pesquisas que determinan una investigación a fondo de las empresas y las marcas de alimentos que han producido daños lamentables en las mascotas, en este caso de gatos. Hay extensas menciones en la prensa de la gestión del SAC, en que además las personas afectadas pueden enviar antecedentes a oficina.informacionesgap.gov, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que, guardando las formas, el SAC no se manda solo, el SAC ha realizado numerosas acciones tendientes a clarificar, a sancionar, a investigar, en conjunto con el Colegio de Veterinarios de Chile. La prensa en Chile, yo revisé en un segundo, deben haber 100 publicaciones en el cual tanto el Colmevet como el SAC hacen en conjunto, además, una serie de acciones que han tenido acciones investigadoras en las propias plantas para determinar qué es lo que ocurre. Entonces, yo entiendo que uno pueda en esta comisión decir algunos conceptos, pero de ahí a descalificar una institución como el SAC sin ningún fundamento real. Creo que yo le pediría al SAC que nos pudiera enviar algún informe respecto a esta situación, cosa que ya han hecho en el transcurso de otras sesiones previas a esta, para efectos de tener mayor claridad. Pero los discursos para la galería aquí a mí no me gustan, y seamos rigurosos en cuanto a lo que nosotros planteamos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Nullado tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero agradecerle por su intermedio a usted y también preguntarle a la señora ministra para que pudiera dar cuenta de solicitudes que se enviaron, al parecer fue en el mes de agosto, respecto a la situación que demandaban la pequeña agricultura familiar campesina, tanto de los sectores de Fresia como San Pablo, San Juan de la Costa y comunidades de la provincia de Osorno que se habían sido afectadas respecto donde había llovido tanto, y por lo tanto hoy día ellos perdieron el pasto en aquella oportunidad, también sus cultivos que tenían, pero la fecha, como señala el diputado Jürgensen, aún se siente mucho más afectada porque a raíz de este excesivo calor que ha salido, donde no ha habido lluvia, que ha terminado también por aquejarlas mucho más. Así que yo creo que es importante revisar los oficios que han emergido de esta comisión y que tampoco han tenido la respuesta, que igual le preguntamos a la Secretaría, y de parte del señor ministro Walker anterior no ha habido ninguna respuesta. Por lo tanto, yo quisiera nuevamente solicitarle a la señora ministra, por su intermedio, presidente, revisar estas solicitudes, entendiendo también que en la sesión pasada se dio cuenta de parte del señor director nacional del INDAP que habían atendido situaciones de emergencia en otras comunas de este país, pero sin embargo no atendieron la situación de familias mapuche del territorio de la región de los lagos, donde tampoco atendieron a familias de la agricultura familiar campesina. Por lo tanto, creo que es necesario también hacer justicia con todas las regiones y no tan solo atender emergencia en un determinado lugar. Por lo tanto, yo me sumo al planteamiento que ha hecho el diputado Jürgensen, que la afectación que tienen los agricultores pequeños, como también los medianos en esta región, y que requieren que el Estado pueda acompañar, y en este caso el rol que tiene la señora ministra de Agricultura. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Emilia Nullado. La ministra más adelante nos va a informar acerca de esta situación. Pero en relación a lo que han planteado nuestros diputados en esta oportunidad,
yo creo que hay que enviar en todo caso una nota en este caso al ministro, ¿no es cierto?, de Salud, haciendo ver cuál es el compromiso que hay con los veterinarios para proceder a la vacunación, lo que planteaba el diputado Flores, y por qué esto no ha tenido respuesta y cuál es la decisión del ministerio. Y por otro lado, consultar al Servicio Agrícola y Ganadero qué se ha determinado, qué se ha podido detectar en cuanto a los alimentos que han provocado daño, ¿no es cierto?, a los animales domésticos, especialmente gatos y también algunos perros. Por otro lado, bueno, el diputado Jürgensen ha manifestado, ¿no es cierto?, la necesidad del forraje, que de la misma forma lo ha hecho la diputada Emilia Nullao. Aquí está la ministra que más adelante nos irá a plantear, ¿no es cierto?, qué se va a hacer sobre la materia. Y quisiera decirles, estimados diputados, que para esta ocasión tenemos esta sesión que dice en relación con el estudio del proyecto de ley de origen en mensaje que introduce modificaciones y prorroga vigencia a la ley 18. Presidente, disculpe, la diputada Alejandra Sepúlveda está pidiendo la palabra. ¿Cómo? La diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado Iván Flores todavía están pidiendo la palabra para temas varios. Bueno, voy a terminar con esto, así que le vamos a dar la palabra. Me refería a la ley 18.450 que aprueba normas para el fomento e inversión privada en obras de riego y drenaje. Esto tiene suma urgencia y tenemos en esta oportunidad invitados en forma especial a la señora ministra, a quien le damos la bienvenida, señora María Emilia Undurraga, y al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Francisco Errázuriz, acompañado del abogado don Pedro Campos. A ambos, muy bienvenidos, muchas gracias por su presencia, y le vamos a ofrecer la palabra al diputado Flores, que la solicitó. Gracias, presidente. Solamente para precisar, porque sin entrar en polémica con un colega a quien estimo mucho, el colega Barros, pero aquí tengo un documento, además lo tengo acá por escrito, respecto de lo que está pidiendo el Colegio Médico Veterinario. La ministra tuvo acceso a una presentación que se le hicieran, pero estamos hablando de que se está pidiendo la resolución al SAC, resolución que todavía no llega, de lo que ocurrió hace más de un año con el concentrado de perros canes. Todavía no hay resolución al respecto. Y de lo que está pasando ahora con los gatos a nivel nacional, solamente el Colegio Veterinario, presidente, ha recibido más de 422 casos ahora, al mes de marzo. Y el SAC todavía no emite ninguna resolución. Entonces lo que se le está pidiendo que el SAC responda, y esto no es discurso para la galería, ni mucho menos, es sencillamente que responda lo que está hoy día siendo preocupación de muchos miles de familias a lo largo de todo Chile. Esto es una cuestión grave. Le doy un dato más. La empresa Champion hizo retiro total de todos sus productos sin saber siquiera si el consumo de sus alimentos podía tener un problema, a diferencia de Carosi. Entonces, aquí hay una cuestión que afecta a las familias, presidente, sobre todo en pandemia cuando son mascotas. En este momento me está llegando de un colega del sur, a través del Colegio Médico Veterinario, la denuncia de que estos mismos síntomas neurológicos están comenzando a aparecer en perros. Entonces, nosotros no podemos desconocer lo que está pasando y lo que le estamos pidiendo al Ministerio de Agricultura es preocupación, pues. Aquí hay producción de alimento animal que tiene la obligación de ser supervigilado, fiscalizado por instituciones del Ministerio de Agricultura. Así de simple, presidente. Y además quiero agregar a lo que el colega Jürgensen planteó para la región de los lagos, también se evalúe la pertinencia de esta declaración de emergencia hídrica o agrícola para la región de los ríos, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a los colegas y sin duda a la ministra, ¿no es cierto?, con sus asesores. Si fuera posible, presidente, mire, dadas las complicaciones que hemos tenido, ¿no es cierto?, con las últimas lluvias y la utilización de lo que tiene que ver con el seguro agrícola, si nos pudieran hacer una evaluación posteriormente, ¿no es cierto?, del pago, etcétera, del seguro, porque mi preocupación es saber, ¿no es cierto?, cómo se utilizó, cuánto efectivamente le llegaron, cuántos recursos le llegaron a los agricultores, y tener el detalle de la utilización y el retorno de ese seguro frente a estas complicaciones climáticas, presidente. Eso, muchas gracias. Ojalá por región, supongo que los colegas también, que han sido afectados, les interesa,
por región y desglosar el monto. No queremos saber nombre y apellido, ¿no? No corresponde. Pero sí saber los montos que hoy día se están entregando a los agricultores. Eso, presidente. Perfectamente, estimada diputada Alejandra Sepúlveda. Quiero aprovechar de saludar a don Andrés Meneses, a quien no lo había saludado, porque él ya forma parte de la comisión, es un asistente habitual a nuestras sesiones. Ministra, tiene usted la palabra y bienvenida. Muy buenas tardes, presidente, diputados, diputadas y a todo el equipo que apoya estas sesiones y la actividad de esta comisión. Primero que nada quisiera saludar aquí me está soplando Andrés Meneses, a quien se integra, a Patricia Rubio, que se integra en esta comisión, en reemplazo de la senadora Carvajal. Y además saludo a los diputados que nos acompañan hoy día. Antes de entrar en temas de la sesión, como nos decía el presidente con respecto a la actualización de la ley de riego, quisiera conversar con el diputado Flores acerca de lo que concordamos con el ministro París de una sola salud. Al día de hoy en Chile estamos orgullosos de tener 5 millones de personas vacunadas. Estamos liderando el mundo en vacunación y eso nos tiene contentas porque ha sido un trabajo coordinado de los distintos actores, del sector público, de las universidades y todos quienes permitieron que como país estemos liderando este programa de vacunación. Y en eso el tema de la priorización por grupos vulnerables se ha realizado en un contexto coordinado con el colegio médico, con los distintos actores para tomar decisiones lo más objetivas posible. Qué complejo es poder priorizar los grupos vulnerables. Tenemos muchísimas actividades esenciales y qué difícil es poder priorizar ello. Esta decisión que ha tomado no solamente el ministro París, sino que se ha tomado en concordancia con los alcaldes, con el colegio médico, con distintas personas que conocen tanto la problemática como los grupos vulnerables, han ido incorporando estos grupos a medida que ha sido posible. Son muchos los grupos que requieren estar en esta primera línea y quisiéramos estar todos en un principio en esa primera línea. Vamos a llevar su comentario, diputado Flores, al ministro, porque para nosotros también es importante no solamente incluir a los veterinarios, tenemos toda la cadena de alimentos esencial y queremos que los feriantes también se vacunen, queremos que los distintos actores de la cadena esencial de alimentos también lo hagan, y es por eso que hemos puesto con generosidad todas las variables de grupos vulnerables en la mesa para que sea un grupo colegiado de distintos actores que tomen esa decisión. Qué difícil es poder priorizar, pero tenemos que entender que eso se da en un contexto de los requisitos lo más objetivos posible y por el otro lado volver a agradecer toda la gestión que se ha hecho de forma coordinada tanto desde el gobierno como los otros actores, porque hoy día somos el país que llevamos en proporción con nuestra población la mayor cantidad de vacunados. Así que eso lo agradezco y ojalá también recalcar, ustedes saben que mi tema es el desarrollo rural. Esta es una política que podemos decir que con orgullo no empezó en las grandes ciudades. Es una política que desde el día 1 bajó a través de las 345 comunas, 263 de ellas rurales, bajó de forma simultánea, lo que nos enorgullece porque ha podido llegar a la población rural al mismo tiempo que llega a la población urbana, y eso es una política descentralizada y que a nosotros, que nos convoca además esta comisión, nos enorgullece porque ha podido llegar a la población rural, muchas de ellas de mayor edad, por ende más vulnerables, de forma oportuna. Vamos a seguir aquí porque sabemos que estamos en un pic y tenemos que seguir cuidándonos, en eso estamos, y tenemos que, en el fondo, ponernos a disposición de esto tan complejo que es un desafío país, y por cierto vamos a estar ahí para poder acompañar todas esas decisiones como país finalmente.
Lo segundo que quería comentar era el tema de la enfermedad de los gatos, diputados. Es un tema que nos ha ocupado, no solo preocupado, no solamente hemos recibido los informes del Colegio Veterinario, nos hemos reunido con el Colegio Veterinario, el director del SAC, yo personalmente como ministra, con los distintos socios del Colegio de Veterinarios que están siguiendo este tema, y hemos determinado distintas líneas de acción que quizás el mismo director va a poder comentarnos de una forma más extendida. Pero ¿por qué se lo quería comentar, diputado? Porque hemos entendido que las mascotas son parte de la familia hoy día, y por eso es que el mismo director del SAC ha dispuesto una unidad que no existía dentro del SAC relacionada directamente a las mascotas, para poder dar una mejor respuesta a una necesidad que tiene que adaptarse a los desafíos de hoy, con todo lo que usted comentaba anteriormente. Así que esto es un proceso que tenemos que dar al interior del SAC, y como ministerio estamos acompañando, entendiendo el rol importante que tiene este servicio de mucho conocimiento, además que tiene mucho prestigio, para poder acompañar esta sanidad que, como decía usted, una sola salud, la acuñamos también desde el Ministerio de Agricultura, entendiendo esta relación entre las personas y los animales. Y lo último que quería comentarles, tanto al diputado Jürgensen como a la diputada Emilia Nullado, con respecto a la emergencia agrícola. En verdad es impresionante estar hablando de escasez hídrica en la región de los lagos y los ríos. Y en verdad el cambio climático nos va a hacer conversar acerca de estas cosas con más frecuencia. Es por eso que hemos conversado con el Ceremi de los Lagos, con Eduardo Winkler, que él nos ha solicitado esta petición de poder declarar emergencia agrícola por este efecto en la región de los lagos, y ahí comentarlo a los diputados que son de la zona, de la macrozona sur, que no están acostumbrados a este tipo de procedimientos, porque en el fondo por el clima. Y para poder decretar esta emergencia agrícola se requieren dos cosas. Uno, que el INEA de la región tenga un informe técnico que determine que estamos en una situación técnicamente de emergencia hídrica, que por los datos que tenemos, por lo menos en el caso de Osorno, tenemos un 80% menos de lluvia en febrero comparado con febrero anterior. Y después la solicitud viene desde el intendente a la ministra de Agricultura. Así que si es que ustedes tienen en sus regiones alguna necesidad de ese tipo, ese es el procedimiento que por lo menos desde Agricultura, en el fondo nosotros tenemos que velar para que ocurra, para poder después gestionar los recursos de emergencia de los gobiernos regionales cuando sea este el caso, porque cuando es el caso de INDAP, el procedimiento es distinto, no se requiere el decreto de parte del intendente, sino que es un decreto interno ministerial, y eso es otra vía de ayuda que quedamos disponibles si quieren o si necesitan más información al respecto. Eso, presidente, muchas gracias y saludarlos de nuevo a todos, y aquí quedo disponible para cuando ustedes requieran la presentación que nos convoca hoy día. Muchas gracias, estimada ministra. En todo caso, de acuerdo a lo que han planteado los señores diputados, se van a enviar los oficios correspondientes a cada una de las reparticiones que ellos han mencionado. Yo quisiera ofrecerle la palabra ahora para entrar en materia, que es lo que nos ocupa, ¿no es cierto?, la ley 18.450, a nuestro invitado, nuestro director ejecutivo nacional de la Comisión Nacional de Riego, don Federico Errázuriz. Bienvenido y tiene la palabra don Federico, por favor. Muchas gracias, presidente. Habíamos conversado con la ministra y nuestra intención era que ella hiciera la presentación de inicio, y yo voy a entrar más bien a los detalles de la propuesta, si es que le parece bien, presidente. Perfectamente, está bien. Perfecto, gracias. Tiene la palabra don Federico. No, le decía que la ministra va a hacer la introducción. Ministra, por favor.
Muchas gracias, presidente, y a todos los diputados y diputados. Teníamos una presentación que Federico envió, no sé si es posible verla y podemos avanzar con ella. Sí. Muchas gracias, María Teresa. Ahí está lista. Ya. Bueno, hoy día lo que nos convoca es el tema del agua, el desafío clave para el futuro de nuestra agricultura, y específicamente la modificación de la ley 18.450. Y todo esto en el marco de este ministerio que está trabajando por el Chile rural, agrícola y forestal. La siguiente, por favor. Para estructurar la presentación vamos a hablar de cómo se enmarca el tema del agua en los ejes ministeriales de forma bien abreviada, la situación actual, los desafíos, los resultados y logros de lo que ya funcionó estos 10 años esta ley de riego, la historia del instrumento y sus modificaciones anteriores, para finalmente llegar al contenido de la modificación y los compromisos de gasto que se involucran en esta iniciativa. Como les decía anteriormente, el agua es uno de nuestros 5 ejes ministeriales que queremos trabajar con todos los actores, sea desde el mundo público, con el mundo privado y con la sociedad civil. Estos 5 ejes que ya hemos tenido la ocasión de conversarlos en esta comisión, el primero, desarrollo rural y agricultura familiar, el segundo, sustentabilidad, agua y cambio climático, y es en ese eje donde se vincula este proyecto de ley. El tercer eje es la seguridad alimentaria, el cuarto, la asociatividad, y el quinto, la modernización y la innovación. Y en ese marco es que, la siguiente, por favor, queríamos conversar sobre la situación actual a la que nos vemos reflejados. Ya estábamos hablando anteriormente sobre la escasez hídrica en Osorno, algo que no lo habíamos pensado hace unos años atrás, pero ya hemos visto que esta situación del cambio climático nos ha provocado desbalances hídricos en las distintas regiones y vemos que hay comportamientos distintos dependiendo de la macrozona. Este es un estudio que realizó la DGA, que realizó un balance hídrico, el balance en el fondo la oferta menos la demanda, por zona, y vemos que si proyectamos al 2030, al 2060, tenemos déficit hídrico en la zona norte de hasta un 50%, en la isla de Pascua hasta un 8%, en la zona central hasta un 50%, zona sur hasta 40% y zona austral hasta 5%. La siguiente, por favor. Y es por eso que nosotros como sector agrícola y como grandes consumidores de esta agua, tenemos el gran desafío que es mejorar la eficiencia en todo el proceso, desde la captación hasta el riego, de este bien que cada vez es más escaso. La siguiente, por favor. Y no solamente estamos hablando de riego para promover esta actividad como una actividad económica, y tenemos revisiones de varios estudios y análisis al respecto de la importancia del agua. Y aquí tenemos algunos como el regadío como motor de desarrollo rural y vehículo de reducción de la pobreza ha cobrado importancia tras la crisis alimentaria. Esto ocurrió ya en la crisis anterior. El riego, que es fundamental para la gestión de los recursos hídricos y la adaptación al cambio climático. Está el área también ambiental. Es necesario continuar con el avance hacia una agricultura productiva y competitiva. Y finalmente el riego es más que bocatomas, distribuidores, tranques, canales, tubos, mangueras o aspersores. El riego es una herramienta social y económica para transformar el agro de manera sustentable y luchar contra la pobreza. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo pensamos desde el Ministerio de Agricultura trabajar en ello? Creemos que mejorando la superficie regada y tecnificada hacemos un aporte a este gran desafío de país, que por cierto, no es el momento de conversar más detenido, por cierto, requiere el entendimiento del agua como estratégico, que tiene que priorizar el consumo humano y además equilibrar sus usos para también cuidar y promover la biodiversidad y el medio ambiente. Pero en el ámbito que estamos hablando, que es cómo lo hacemos desde nuestro sector, desde la agricultura, creemos que tenemos mucho que aportar a este desafío país, mejorando esta superficie regada y tecnificada.
De los aproximadamente 3,2 millones de hectáreas de cultivo y praderas mejoradas, en Chile aproximadamente tenemos 1 millón de hectáreas bajo riego y de estas 450.000 hectáreas tecnificadas. Y sabemos, por lo que conversábamos anteriormente también, que la zona sur presenta un enorme potencial para cultivos con riego y la zona centro, el desafío de aumentar, el desafío no de aumentar la cantidad de hectáreas a regar, sino que poder seguir regando las hectáreas que hoy día están produciendo. Y eso es la seguridad hídrica para esos territorios. La siguiente, por favor. Bueno, las dificultades de la pequeña y la mediana agricultura, según un estudio que tenemos de línea base del INDAP del 2015, solo el 15% de los usuarios de INDAP tienen riego tecnificado. Si tenemos las cifras del censo, el censo recordemos el 2007, y hago un paréntesis, aprovecho también de invitar a todos, esta semana se dio inicio al censo, al tan anhelado censo para todos nosotros, donde vamos a contar como parte de la cantidad de información que vamos a poder recabar en este censo sobre la actualización de la estructura del uso del agua. Hasta el 2007 el censo tenía en sus registros que en promedio el 30% de los agricultores tenía riego tecnificado. Y como vemos acá, el 15% solamente de INDAP. No hay estudios generales de los que no pertenecen a INDAP hasta ahora. Ya con el censo vamos a tener una visión más clara por región, por comuna, por cuenca. Finalmente, cuando hablamos de riego tenemos que hablar de cuenca. Y en el fondo necesitamos avanzar en este gran desafío. La siguiente, por favor. Con respecto a los resultados y los logros de lo que llevamos a la fecha de esta ley, hemos visto cómo el monto anual para concursos ha aumentado en los últimos años. Es un desafío y esta escasez se ha visto pronunciada en las últimas temporadas y años, y creemos que desde el sector público el poder promover la tecnificación del riego, el mejor uso del agua, es una inyección directa al desarrollo de la actividad y de los territorios que dependen de ella. La siguiente, por favor. ¿Cómo está la distribución de los proyectos pagados por la ley 18.450 entre 2015 y 2020? Y aquí vemos que del 100% de los recursos de estos 5 años, el 10% de ellos han sido dirigidos a agricultores que pertenecen al INDAP. Pero el 71% de ellos están enfocados en predios menores a 40 hectáreas, incluyendo aquellos que tienen, entre comillas, este perfil INDAP. El 17% de los recursos ha ido a predios entre 40 y 200 hectáreas y el 0,8 ha ido a predios de más de 200 hectáreas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido algunos de los resultados en las dos principales líneas de esta ley? La línea de tecnificación del riego y la otra línea que son las obras civiles, que ustedes conocen, revestimiento de canales, construcción de tranques medianos y las distintas inversiones fuera de los predios. En cuanto a la línea de tecnificación, en estos 10 años el aporte de los privados a estos concursos ha sido en promedio un 42%. Gracias a esta ley se han tecnificado 107.000 hectáreas de riego, lo que ha llevado a un total de 107.000 hectáreas nuevas de riego y 190.000 hectáreas tecnificadas totales, que en el fondo tenían otros tipos de riego y se tecnificaron. Con respecto a las obras civiles, el porcentaje del aporte del sector privado es de un 32%, y en estos 10 años podemos decir de forma bien gruesa que se han construido 1.460 kilómetros de canales mejorados y se ha colaborado con embalsar 19,6 millones de metros cúbicos embalsados.
Siguiente, por favor. De forma bien resumida, porque aquí para eso tenemos a Federico, que ahora va a continuar con la presentación para darnos cuenta de la historia del instrumento y de la particularidad de los cambios que se han ido incluyendo en cada una de las discusiones para quedar abiertos al análisis de ustedes, a los comentarios, a las sugerencias y a todo lo que podamos conversar en esta sesión. Muchas gracias, presidente, y a todos y a todas. Gracias, señora ministra. Ahora entonces le ofrecemos la palabra a nuestro invitado, don Federico Errázuriz. Tiene la palabra, don Federico. Muchas gracias, presidente. Bueno, continuando con la presentación que nos acaba de hacer la ministra, aquí les mostramos la historia del instrumento. Esta es una ley del año 85, sin embargo, ya ha tenido un par de modificaciones y adaptaciones importantes, la principal del año 94 y del año 2009, porque es una ley y es un instrumento que ha sido co-construido con el Parlamento en distintas discusiones parlamentarias, particularmente esos años, para ir adaptándolo a la realidad de cada momento. Y eso creo yo que es algo importante y algo destacable en este instrumento. Por ejemplo, el año 94 se crea el Fondo Rotatorio de INDAP, permite el inicio anticipado de obras, cosas que han sido claves para el funcionamiento de la ley al día de hoy. O el año 2009 se establece los topes por beneficiario, se incorporan objetivos ambientales, se crea programa especial de pequeña agricultura, también ha sido clave. Y ahora estamos nuevamente en un momento clave de prórroga y es la oportunidad de proponer algunos temas nuevos. La siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno a los objetivos de la modificación. Agrupándola, tenemos 5 objetivos grandes. El primer objetivo es mantener la vigencia de este instrumento por 12 años más, que es el mismo periodo por el que fue prorrogado la última vez. Segundo objetivo es focalizar la ayuda en la pequeña agricultura, tal como mostró la ministra. El sector agrícola ha avanzado en tecnificación, pero el sector de la pequeña agricultura va rezagado en eso, le cuesta más, es más difícil acceder, y por eso creemos que esta ley, en esta modificación, tiene que enfocarse hacia ese sector de agricultores. Tercero, es conservar el carácter concursal y de cofinanciamiento. Creemos que han sido pilares fundamentales en la forma que ha funcionado este instrumento, en la transparencia que se le ha dado a través del carácter concursal, y el cofinanciamiento ha sido un efecto positivo de interés. Llegan los que están realmente interesados de participar en estos concursos. Cuarto objetivo, estamos incorporando objetivos ambientales con énfasis en el cuidado y en el ahorro del agua. Es algo que los tiempos actuales nos lo exigen. Y lo quinto es que estamos integrando gestión frente a emergencias agrícolas. Es una de las grandes tareas pendientes de esta ley, que frente a una emergencia agrícola no tenemos mecanismos legales que nos permitan actuar en forma más rápida. La siguiente, por favor. Ahora, entrando más en detalle, los contenidos de la modificación son los siguientes. Primero, prorroga la vigencia de la ley por 12 años, es decir, hasta el año 2033. La segunda es que mejora las condiciones para la participación de pequeños agricultores. Esto es una serie de modificaciones menores a lo largo del texto, pero una, por ejemplo, es homologar el porcentaje de usuarios que forman una organización INDAP, a lo mismo que dice el INDAP. Hoy día tenemos una desinteligencia, el INDAP considera que una agrupación que tiene 50% más 1 de agricultores tipo INDAP puede ser atendida por INDAP. Nosotros exigimos que sea el 70%. Por lo tanto, hay procesos que se inician en INDAP y cuando quieren pasar a la Comisión Nacional de Riego, quedan fuera del trato preferente para agricultores INDAP. Lo segundo es incluir agricultores que son arrendatarios itinerantes y proveedores de agroindustria. Nos hemos encontrado con por ejemplo, hortaliceros en general, tomateros en particular, que se dedican al tomate, arriendan campos y por razones agronómicas no pueden repetir tomate sobre tomate indefinidamente. Por lo tanto, van cambiando de predios. La ley hoy día exige un arriendo de al menos 5 años, por lo tanto, ese tipo de agricultor está quedando fuera del fomento al riego a través de este instrumento. Creemos que debieran estar incorporados. Y lo tercero, muy importante, incorpora la posibilidad de pagos parciales proporcionales al avance de la obra para pequeños agricultores, lo que reduce la dificultad de acceso al financiamiento.
uno de los mecanismos de esta ley también es que paga una vez que la obra está construida. El privado tiene que concurrir con sus recursos, construir la obra, y solo al final puede hacer efectivo el monto bonificado. Lo que estamos planteando es que eso no sea solo al final, sino que se puedan hacer pagos parciales, y con eso liberamos en mucha medida las dificultades financieras de los pequeños agricultores, porque solo tendrían que acceder a un crédito por 1/3 del total de la obra, por ejemplo, si fueran 3 pagos, y no a un crédito por el total del costo de la obra. La siguiente, por favor. Estamos redefiniendo el usuario de la ley para poder focalizarlo más en la pequeña y mediana agricultura. Hoy día, como aparece a la izquierda del gráfico, tenemos una categoría que se llama agricultores de perfil INDAP y otra categoría que se llama agricultores de 0 a 40 hectáreas. Después tenemos la categoría de 40 a 200 hectáreas y después tenemos la categoría de más de 200 hectáreas con una limitante que ellos solo pueden acceder al 2% de los recursos anuales de la ley. Lo que estamos proponiendo es hacer un grupo de agricultores INDAP y de 0 a 2 hectáreas, para que estén todos los que tienen el mismo hectareaje juntos. Luego, seguir con los de 12 a 30 hectáreas, los de 30 a 80 hectáreas, y limitar este 2% de los recursos de la ley para los que tienen entre 80 y 200 hectáreas. De esa forma, estamos focalizando fuertemente el instrumento y los recursos disponibles a los agricultores que tengan menos de 80 hectáreas, hoy día es los que tengan menos de 200 hectáreas. Eso creemos que sin duda va a generar un impacto positivo en la pequeña y mediana agricultura. Y lo cuarto, que está muy acompañado de esto, es que prohibiría la bonificación a superficies acumuladas mayores a 200 hectáreas. Y esto lo que busca es ponerse a tono con los tiempos, entender que el año 85 Chile venía saliendo de una crisis económica, había que empujar quizás la actividad, y hoy día creemos que los predios y las empresas que cuentan con superficies acumuladas mayores a 200 hectáreas pueden hacer sus tecnificaciones sin recurrir a este financiamiento público. La siguiente, por favor. Quinto, es que estamos incorporando objetivos ambientales. Estamos creando el concepto de ahorro de agua en una de las variables de puntaje, y esto significa que quienes de alguna forma devuelvan agua al sistema van a tener un puntaje mayor que aquellos que conserven el agua para su propia explotación. Con eso, esto es algo que conversamos mucho con la DGA en su minuto, y vemos que ahí hay una posibilidad de aportar agua a otros usos que sean requeridos en la misma cuenca. También mejoramos la redacción de los aspectos ambientales a través de una conversación con el Ministerio de Medio Ambiente. Incorporamos proyectos de gestión de recursos hídricos. Dentro del contenido de la modificación número 6, estamos estableciendo mecanismos para concursos especiales que también incorporen pagos parciales en obras de emergencia. Como les decía anteriormente, uno de los temas en que estábamos muy al debe es que cuando hay emergencias agrícolas, la 18450 no se adapta, sino que exige más o menos las mismas exigencias y tiene los mismos tiempos que en condiciones normales, y creemos que las emergencias agrícolas, que son cada vez más recurrentes, requieren un trato especial y distinto. La siguiente, por favor. Mejoramos la coordinación con la DGA. Todos ustedes deben conocer el estudio del Banco Mundial, que dice que hay una serie de instituciones ligadas al agua y muchas de ellas que no conversan entre sí. Aquí estamos haciendo un esfuerzo para que la 18450 de alguna forma se subordine a ciertas directrices generales que determine la Dirección General de Agua. Establece la coordinación en los desarrollos de estudios que haga la CNR. Establece la coordinación en materia de organizaciones de usuarios y otorga un rol importante a la DGA en la cuantificación de los ahorros de agua que les mencionaba anteriormente. Punto 8, permite el pago al consultor al momento de obtener el bono. Y esto es bien importante porque introduce mayor competencia en el mercado de los consultores de riego. Hoy día el consultor recibe su pago tal como el agricultor al final, cuando la obra está construida. Sin embargo, el consultor hizo el grueso de su trabajo muy al principio, en la postulación de este proyecto. Por lo tanto, al hacer este cambio, al proponer este cambio, lo que permitimos es que nuevos actores que tengan menos apoyo financiero puedan ser consultores también.
La siguiente, por favor. Punto 9, especifica de mejor manera los plazos para la participación del Ministerio de Desarrollo Social cuando se requiere. Eso es por el tramo de obras medianas, donde el Ministerio de Desarrollo Social participa. Hemos conversado con ellos y hemos establecido que los tiempos que estaban escritos en la ley no se ajustaban a la necesidad que teníamos. El punto 10 es que mejora, aumenta la precisión del rango de sanciones administrativas frente a las infracciones de los consultores. Y el punto 11 son cambios, ajustes institucionales, cambia el nombre de secretario ejecutivo a director ejecutivo y crea la división de fomento. Hoy día la Comisión Nacional del Riego tiene un departamento de fomento, que es el que administra la ley 18450, y creemos que debiera ser una división para pasar a regirse por el sistema de alta dirección pública. La siguiente, por favor. Todo lo anterior tiene un compromiso de gasto muy bajo porque el grueso de esta ley se define anualmente en la ley de presupuesto. Y por eso los únicos impactos que tiene es la mayor remuneración que recibiría este jefe de división cuando se nombre y un estudio que fue solicitado por DIPRES, que es un estudio de impacto antes de la próxima renovación. Es decir, antes del año 2033, la DIPRES financiará un estudio que determine cuál es el impacto de la ley en ese momento y en base a eso se propondrá una prórroga o no del instrumento. La siguiente, por favor. Con esto estamos terminando. Así es que quedamos disponibles a las dudas o consultas que tenga, presidente, usted o cualquiera de los miembros de la comisión. Presidente. Perfecto. Yo quiero agradecer la presentación y pedirle a don Federico que nos deje, ¿no es cierto?, la presentación en secretaría o la envíe, ¿no es cierto?, un correo para que la... Ya, mejor. Entonces usted la distribuye a los diputados. Está mandada. ¿Algún diputado desea intervenir? Señor Barro. Diputado Barros, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Solamente agradecerle a Federico y a la ministra su presentación. Me parece que esta ley tenemos que, estoy gratamente impresionado en términos de que hay algunos cambios importantes, pero me gustaría hacer algunas consultas. Usted, don Federico, menciona que ustedes quisieran poder disponer de una mayor rapidez. ¿Qué podríamos hacer nosotros para poder ayudarle? En su presentación hablaba de cómo podemos hacerlo para obtener una mayor rapidez en la ejecución de los proyectos. En segundo lugar, me gustó mucho esto de, en el fondo, priorizar en los chicos, estableciendo claramente las superficies acumuladas. Me gustaría que nos pudiera explicar cómo va a operar el sistema para efectos de las superficies acumuladas. Pongamos ejemplo, sociedades en que tienen algunos integrantes, ¿no es cierto?, que pueden ser socios de otras sociedades. ¿Cómo establecemos esta superficie acumulada para que no se nos escape, y como estamos hablando de ley de riego, para que no se nos escape el agua entre medio de las manos? En relación a este concepto que me parece muy importante, yo entiendo que durante una época había que vitalizar el sector, pero me parece que hoy día tenemos que, en virtud de los antecedentes que usted mismo y la ministra han planteado, son los agricultores más pequeños los que están en rezago respecto a su aplicar tecnología de riego en sus propios predios. Y lo último, usted participó junto a nosotros con la diputada Sepúlveda de la Comisión de Presupuesto referida a la agricultura hace algún tiempo atrás, en la cual traspasamos recursos desde la CNR hacia INDAP para efectos de poder facilitar los proyectos de los usuarios de INDAP. Entre paréntesis, me gusta mucho esto que asemejemos a los usuarios de INDAP versus similares, ¿no es cierto?, por tratarse de personas que tienen una similar categoría.
Pero y preguntarle cuál fue el impacto de aquello de haber traspasado recursos a INDAP y si nos ayudó un poco, digamos, a facilitarle las cosas a los pequeños para efectos de tenerlo en consideración, ¿no es cierto? Y ver, uno muchas veces lo que quiere es ver el resultado, ¿no es cierto? Así que esas son mis preguntas. Ahí le agradezco mucho a María Emilia Undurraga la impronta que le está poniendo al Ministerio y desearle y volverle a desear mucho éxito y nuestra plena colaboración desde esta comisión. Eso es lo más, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Diputada Presidente, la diputada Sepúlveda y la diputada Nullado están pidiendo la palabra. Sí, aquí tengo anotada la diputada Nullado. Enseguida le vamos a ofrecer la palabra a la diputada Sepúlveda. Diputada Emilia tiene la palabra. Gracias, presidente. Tengo preguntas para el señor encargado, jefe de director nacional de la CNR. En lo siguiente, yo sé que ha habido un avance en estas modificaciones que se pretende y esta prórroga por 12 años más, y que de alguna manera quisiera preguntar cuál ha sido la participación que han tenido las organizaciones campesinas, que no se detalló en la presentación, cuál ha sido también la participación que han tenido las comunidades de pueblos indígenas, que tampoco escuché en su presentación, y tampoco veo ninguna de aquellas modificaciones que pudieran estar en considerar aquello, entendiendo que sí pertenecen a la pequeña agricultura familiar campesina y que muchos están además a menor escala de aquello, pero no se plantea dentro de las modificaciones que se han introducido que éstas pudieran tener una activa consideración, entendiendo que las complicaciones que han tenido y que también el encargado nacional conoce. Nos encontramos en una comunidad en terreno donde para aquellos en sus postulaciones les es complejo el poder disponer del presupuesto que ellos deben aportar como ahorro, y lamentablemente en ese complemento muchas comunidades no han tenido la oportunidad de hacerlo a través de la CNR. Sé que con esta modificación va a permitir también, como bien señalaba en la exposición tanto la ministra como el encargado nacional, de que va a ser posible que más pequeños productores puedan postular, entendiendo que en esta región hay un déficit hídrico y en esta región hay muy poca riego tecnificado, y sobre todo en la pequeña agricultura familiar campesina, y más grave aún cuando se trata de comunidades mapuches de San Pablo, San Juan de la Costa, la provincia de Osorno y la región. Entonces yo creo que es necesario, cuando uno ve y le ha tocado concurrir a varias de estas comunidades de Osorno que son productores, Puyehue y Puerto Octay, y ellos lamentan mucho de que la verdad es que pueden ver a su alrededor montos que son muy considerables, que a veces esos montos le otorgan a 50 familias sobre 300, 400 y 500 millones a este grupo que es más pequeño, pero que tiene la posibilidad de tener el presupuesto inicial para construir las obras, y que esa no es la situación para la pequeña agricultura familiar campesina, y aún mucho más grave para la situación que viven las comunidades mapuche y huilliche en el territorio. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Ofrezco la palabra a la diputada Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Saludar a Federico Errázuriz, que no lo veía hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, ya saludé a la ministra. Primero decir que no era la información que nosotros estábamos pidiendo lo que nos acaba de llegar, ¿ah? Yo no sé si está en otra parte, pero lo que nosotros habíamos solicitado la sesión anterior era el que nosotros pudiéramos desagregar esto. O sea, porque a mí esto no me dice nada, ¿ah? Entonces aquí están solo los montos con el número de proyectos. Pero nosotros queremos el detalle y por región, porque cada uno de nosotros podrá revisar el tipo de usuario que era. Entonces, si a mí me dicen, no sé, estoy pensando en La Estrella, por ejemplo, La Estrella, hay 13 proyectos, quiero saber nombre y apellido, ¿no es cierto?, quiénes son, porque además eso es público, entonces no hay problema, porque es un concurso. Entonces, me interesa saber quiénes fueron los que ganaron, si son personas individuales, si es una sociedad,
cuánto número de hectáreas, ¿no es cierto?, si fue de nuevo riego, de seguridad de riego, y quiero saber los cultivos que estaban regando, y quiero saber además los recursos que se entregaron en cada una de esos concursos. O sea, lo que nosotros vamos a hacer aquí, en esta comisión, es una evaluación de esta ley. Una evaluación de esta ley. No le vamos a entregar 12 años más sin evaluar qué es lo que ha ocurrido en los 12 años anteriores. Y tampoco estos 12 años, yo creo que hay que revisar, colegas, pero 12 años es mucho tiempo. Entonces, primero, revisar uno por uno. Ojalá a mí no me interesa, por ejemplo, es que no me interesa, pero la de los ríos no la conozco. Entonces, pero sí la región de O'Higgins, que uno debería conocerla, ¿no es cierto? Y saber, para tener el detalle, ¿no es cierto?, que cada uno puede evaluar a quién se está entregando y quiénes no. Lo segundo es que a mí me parece muy bueno en lo que planteaba, ¿no es cierto?, en la introducción que plantea la ministra, que este es un proyecto o una ley que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Que tiene que ver cómo vamos equilibrando las cosas en el mundo rural. Y cuando, no sé si se acuerdan, pero cuando estuvieron aquí los decanos de las distintas facultades, nos decían solo un 10%. Ellos tenían la cifra. Tenían un 10% de tecnificación de riego en la pequeña agricultura. Esa fue la cifra que nos dieron hace un año atrás. Entonces, cuando a mí me plantean aquí distribución de proyectos pagados, y me hablan de un 10,6% en la pequeña agricultura, un 17%, ¿no es cierto?, un 71,6% en C0 y 4%, bueno, es que a mí no me interesa, está bien la distribución de los proyectos pagados, pero a mí me interesa saber, ¿no es cierto?, de este 71,6, ¿quiénes son? ¿Cuánta plata se incorporó? ¿Cuántas hectáreas se regaron? Porque a mí no me interesa la distribución de los proyectos pagados, lo que me interesa es saber, yo quiero saber quiénes son los que están siendo beneficiados con esta ley. ¿Cuánto es el monto que se está entregando y qué eficiencia tiene en términos de las hectáreas entregadas? Presidente, mire, este proyecto de ley es de los más importantes que nosotros tenemos en esta comisión. Entonces, para tomar decisiones necesitamos información. Yo tengo, y Federico lo sabe, yo tengo muy mala impresión de esta ley. Y tengo mala impresión desde el punto de vista que a los agricultores, a los pequeños agricultores que lo necesitan, no llegan. Y no llegan porque no están los estímulos bien puestos. Porque hoy día un técnico que quiera hacer proyectos de riego le conviene más hacer proyectos para los más grandes o los medianos, pero para los chicos no. La pregunta es, ministra, ¿por qué no hacemos la conexión entre los Prodesal, por ejemplo, entre los agricultores del INDAP? Porque no puede ser que en un mismo ministerio hoy día tengamos solo un 10,6% de utilización, no es posible. No es posible que solo tengamos entre los usuarios de un mismo servicio del agro solo un 15% de tecnificación de riego. O sea, eso significa que hay cero coordinación, que hay cero simbiosis entre uno y otro. Entonces, esa preocupación es la que uno dice, mire, no corresponde. Eso, presidente, yo creo que si no tenemos esta información es muy difícil votar a favor. Eso, muchas gracias. Presidente. Gracias, diputada. ¿Sí? ¿Quién me ha pedido la palabra? Diputado Sauerbaum. Diputado Sauerbaum, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero decir que como Memo Barros también tiene algunos aspectos tremendamente positivos, como por ejemplo, cierto, el tema del arrendamiento de terreno. Ese es un gran tema en nuestra zona, sobre todo en zonas en donde la propiedad está muy atomizada, en donde tenemos pequeños predios agrícolas, cierto, que cada día tienen menos rentabilidad y tenemos que buscar la forma, cierto, de que los agricultores puedan tener una alternativa productiva, y se está efectivamente produciendo un problema con el acceso al riego por gente que arrienda pequeños pedacitos de terreno, cierto, para poder llevar adelante una actividad productiva. Así que yo me alegro mucho de que eso vamos a tener que verlo bien, en cuáles van a ser las condiciones de ese arriendo, porque por cuánto tiempo, en qué condiciones y una serie de cosas, pero me parece bien que por lo menos abra la puerta a la gente que hoy día arrienda predio y que no están necesariamente en propiedad de aquel terreno, porque es una situación cada día más frecuente. En segundo término, efectivamente yo comparto con la diputada Sepúlveda, lo comentábamos aquí con el diputado Sabaj también, respecto de la falta de esta documentación respecto de la cantidad de hectáreas beneficiadas. Por ejemplo, aquí solamente hay montos,
cantidad de proyectos y cantidad de recursos gastados, pero yo quisiera saber cuántas hectáreas se regaron con esto, quiénes son los beneficiarios, y ese tipo de detalles es el que nosotros nos va a motivar a poder aprobar esta ley, ¿cierto?, de una mejor manera. Y también vamos a tener especial cuidado respecto de cómo esta ley 18.450 se acopla de alguna manera o se combina con la 1123 para poder hacer un solo concepto de riego, tanto de pequeño como mediano o gran agricultor, porque aquí pareciera que todo funciona independientemente. Pareciera que la ley 1123 no conversa con la 18.450. Nosotros mismos, ministra, usted lo sabe, estamos viendo lo que está sucediendo con los productores, ¿cierto?, de San Ignacio y Bulnes, los blancos que nosotros llamamos. Tenemos una década luchando para que ellos puedan tener acceso al agua y resulta que la legislación no les ayuda en nada, al contrario, es un permanente dolor de cabeza. Entonces, a nosotros nos parece súper bien que se renueve la ley de riego. Es evidente que en tiempos de sequía cada día más la tecnificación sobre todo nos va a llevar a tener un mejor uso, pero también todas las trabas que tienen los pequeños agricultores son las que nosotros vamos a tratar de impedir en esta legislación. Pero como le digo, yo me alegro de que haya una extensión, se incluyan algunos aspectos como el tema de los arriendos, pero queremos ver también más información respecto de los beneficiarios. Por ejemplo, yo miro aquí los beneficiarios de Ñuble, me llaman mucho la atención algunas cifras. Por ejemplo, Chillán, que tenga 73 proyectos por 2.763 millones de pesos, es mucha plata. Eso quiere decir que fueron productores medianamente grandes. Si yo lo comparo con San Carlos, que gasta una proporción menor, pero son 273 proyectos. Entonces, eso es el detalle que queremos entender: a quién se entregó la plata, cuáles son los beneficiarios, y también, ministra, por su intermedio, presidente, decirle, nosotros estamos contentos con algunas políticas que se han tomado en la última semana. Llevábamos años peleando para recuperar algunas obras anteriores, como los pequeños tranques Cora que habían, y yo le agradezco mucho que se haya anunciado hace unos días que finalmente el Consejo de Ministros haya autorizado 1.000 millones de pesos para que 3 embalses pequeños tranques Cora, ¿cierto?, se puedan levantar o recuperar, más bien dicho, en la comuna de San Carlos. Esas son las cosas que realmente los agricultores esperaban, porque uno pasaba por ahí y las obras estaban tiradas, si las obras existían. Entonces hay que hacer una reparación, hay que hacer pequeña inversión y no solamente pensar en los grandes proyectos de riego y hablar de los 3 grandes embalses que tenemos, Ñuble, Punilla, Zapallar y Chillán, como que el resto de las pequeñas obras no se pudieron financiar. Yo creo que este esfuerzo que estamos haciendo ahora, de poner plata de riego focalizada en determinados proyectos, nos van a llevar al éxito, porque estos 1.000 millones de pesos que se van a gastar van a regar 800 hectáreas. O sea, si uno lo divide por la cantidad de usuarios, socialmente es tremendamente rentable. Entonces, no nos enfoquemos solamente en las grandes obras, sino que en estas pequeñas obras de riego, y con riego tecnificado sobre todo, vamos a aprovechar mucho mejor el agua. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿Alguna consulta? Presidente, diputado Sabaj. Diputado don Jorge Sabaj, bienvenido. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, creo que este proyecto, es tremendamente relevante. Quisiera saludar a la ministra, a Federico Errázuriz también. Yo creo que gran parte, no sé si me pueden responder, que el 90% de estos recursos van a parar a la gran agricultura y solo un 10%, un bajo porcentaje, van a parar a los pequeños agricultores. Entonces, si han identificado cuáles son precisamente las causas de esta brecha, cómo podemos corregirla, si seguramente es el copago, cuánto tienen que pagar los pequeños agricultores que seguramente no pueden acceder, el tema de la propiedad de los canales de riego, el tema de la propiedad de la tierra, que muchos agricultores no son propietarios, sino que no tienen saneado su propiedad y les impide acceder. En fin, identificar todas las causas que hacen que tengamos esta brecha tan grande entre quienes pueden acceder a estos proyectos. Uno ve todas estas tremendas estructuras metálicas ahí en Bulnes, ¿no es cierto? Tremendas que, son grandes agricultores. No vamos a hacer como el perro del hortelano, que no los vamos a dejar también acceder a esto, pero
Pero bueno, ¿y por qué no los pequeños? Los pequeños no tienen saneado su título de dominio de los terrenos, que es lo que nos mencionaba el diputado Sauerbaum en Bune, en San Ignacio, de los blancos, ¿no es cierto?, que es una lucha histórica que se ha tenido, y precisamente porque no están en una situación de precariedad. Entonces, yo no sé si esto puede conversar o puede tener también un complemento con el tema del saneamiento de los terrenos, de manera de que podamos ir rompiendo esta brecha y esta inequidad, porque de lo contrario siempre estos proyectos, la gran mayoría, van a ir a parar a los grandes agricultores, que muchos de ellos seguramente pudieran realizar estos proyectos por sus propios recursos y poder destinarlos a los pequeños. Situación que no se puede hacer porque no cumple con todos los requisitos que exige esta ley. Entonces, yo creo que tenemos que discutir eso en este proyecto de ley, si me voy a responder, digamos, cuáles son precisamente las causas de esta brecha y cómo las podemos ir rompiendo con este proyecto de ley. Gracias, diputado. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Presidente, muy breve, una consulta. Diputado Barros, sí. Si don Federico nos pudiese hacer llegar, así como hemos revisado el listado de personas que se han adjudicado proyectos, si me pudiera hacer llegar los proyectos año por año, por favor. Gracias. Gracias, diputado. Como el marco es desde 2010 hasta ahora, si pudiese ser o bianual ya, para aliviarlo un poco, pero creo que no va a ser difícil para ellos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Yo quiero comentarle a... Presidente. Sí. Presidente, mire, lo que ha dicho el diputado Sauerbaum en relación al rescate de los embalses Cora, de los pequeños embalses Cora, de rehabilitación de embalses, que fue un programa que fue muy exitoso, muy exitoso. Yo creo que ayudó a muchísimos pequeños agricultores. Si nos pudiera informar cómo va el proyecto, porque se hizo hace alrededor de 4 años atrás, estaba Loreto Meri de directora, ¿no? O directora ejecutiva. Entonces, a ver si nos puede relatar qué es lo que ha ocurrido con esto, de este seguimiento que se puede hacer, ¿no es cierto?, a esto que es tan importante. Yo creo que ha dado muy buenos resultados. Concuerdo ahí con el diputado Sauerbaum. Muchas gracias. Gracias, diputada. Yo quiero comentarle a las diputadas, diputados, que junto al diputado Barros y a un grupo importante de profesionales, entre los que está don Federico Errázuriz, se ha estado trabajando desde hace ya varios meses en la Mesa Nacional del Agua que la preside el ministro de Obras Públicas. Esto funciona los días lunes a partir de las 6 de la tarde. Y se ha avanzado mucho, ¿no es cierto?, en este tema tan relevante que dice relación con la escasez hídrica a nivel país. Porque ya no es solamente en el norte, sino que esto está aconteciendo a lo largo de todo Chile. Y a esto, ¿no es cierto?, se aumenta la escasez hídrica a las altas temperaturas, porque los cultivos que se tenían que regar una vez cada 5 o 6 días, ahora hay que regarlos cada 3 días porque se seca rápidamente. Entonces es un tema tremendamente importante, donde se sabe que se ha hecho, ¿no es cierto?, con el uso de agua desalinizada, aguas subterráneas, que se ha hecho, ¿no es cierto?, para que la gente pueda contar con este recurso en materia de APR y cuál es el proyecto que hay en ese sentido. O sea, es un trabajo muy importante que se ha hecho por distintas comisiones y la verdad las cosas que pronto van a tener noticias acerca de aquello. Pero antes de saber, las diputadas y diputados, que muchas veces el agua que se pierde por conducción, vale decir, desde la boca toma hasta el terreno que hay que regar, muchas veces es el 50-60% o más. Entonces, la inversión que se ha hecho a través de la Comisión Nacional de Riego en materia de revestimiento de canales es tremendamente importante porque economizamos, ¿no es cierto?, agua, evitamos que esta se pierda y justamente es una inversión muy, muy importante que favorece a todos quienes pertenecen a una organización de regantes. Entonces, ese es un asunto muy, muy importante. Ahora, la rehabilitación de los tranques de acumulación nocturna que existían en los grandes predios en el pasado, que estaban abandonados, la verdad las cosas que muchos de ellos se recuperaron, se mejoraron y ahora, ¿no es cierto?, están sirviendo a los vecinos, a los pequeños agricultores del sector. Y así sucesivamente hay sin duda un número de trabajos importantes
que se hacen a través de esta ley. Por consiguiente, vamos a seguir estudiándola, vamos a seguir entregándole a las diputadas y diputados toda la información que requieran, pero es una ley que ha beneficiado de manera muy notable a nuestra agricultura nacional y hemos podido aumentar la superficie regada en los últimos años como consecuencia de esta inversión. Y esperamos que se siga haciendo porque la escasez hídrica parece que viene en serio. Algunos pensábamos que con estas lluvias que tuvimos el año recién pasado se nos iba a volver el alma al cuerpo, pero lamentablemente vemos que la escasez hídrica nos sigue golpeando fuertemente. Por eso tenemos que tomar medidas. Y una de las medidas que he propuesto, y yo creo que sería bueno, ministra, que la consideremos, es construir una red de embalses, no de gran tamaño, de tamaño muy mediano o pequeño a lo largo del país, para evitar que las aguas lluvias se nos vayan directo al mar y podamos tener esas aguas para el consumo humano, para el riego de cultivos, ¿no es cierto?, que son indispensables para la alimentación de nuestra población, pero acerca de eso no hemos hecho nada. Yo creo que no vaya a ser cosa que sea demasiado tarde cuando iniciemos, ¿no es cierto?, una iniciativa de esta naturaleza que es fundamental. Hasta en el norte, en el extremo norte, podríamos regar con las aguas que caen, ¿no es cierto?, con motivo del invierno antiplánico, pero esto tiene que seguir hacia el sur, porque es realmente doloroso cómo el agua cae, ¿no es cierto?, a través de las lluvias, y en 1 hora o 2 horas está en el mar. Y después nos quejamos que no tenemos agua. Eso por ahora. Le ofrezco la palabra a nuestros invitados, ministra o don Federico, cualquiera de los dos que quiera hacer uso de la palabra. Don Federico, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Quisiera comenzar por mencionarle a la diputada Sepúlveda y al diputado Sauerbaum que el día viernes, revisando el video de la sesión anterior, nos dimos cuenta que lo que habíamos respondido no era precisamente lo que ustedes querían ver. Y el mismo día viernes enviamos una tabla Excel con los datos mucho más desagregados, proyecto a proyecto, para que puedan hacer el análisis que querían hacer. Así es que si eso no está, yo se los puedo enviar nuevamente, no hay ningún inconveniente, pero lo mandamos en Excel y no en oficio porque era inmanejable, digamos. Eso lo primero, porque entendí que varios de los diputados estaban interesados en ese punto. Ahora, para responder, voy a tratar de hacerlo en el mismo orden que presentaron las inquietudes y lo voy a hacer lo más breve posible. Diputado Barros, respecto a la rapidez, lo que estamos proponiendo es que en situaciones de emergencia el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego pueda eximir de algunas de las exigencias que tienen los concursos y posteriormente validarlo en la próxima sesión del Consejo de Ministros. De esa manera permitimos darle más agilidad al relajamiento de ciertas exigencias frente a las emergencias. Esa es la rapidez que buscamos. Respecto a las superficies acumuladas, lo que estamos pensando, pero todavía no está desarrollado porque todavía no está en la ley, pero lo que estamos pensando es que exigir una declaración jurada al postulante de que ese RUT no tiene más de 200 hectáreas y, como mencionamos, en el artículo 13 está establecido las sanciones a quienes provean información falsa o maliciosamente adulterada. Por lo tanto, hay una sanción. Entonces vemos que ahí, con una declaración jurada y con ese artículo 13, estarían los incentivos para que nadie nos mienta. Respecto al traspaso INDAP del año pasado, yo sé que INDAP alcanzó presupuestos históricos en su programa de riego. No tengo claro, la verdad, el impacto que eso tuvo, pero vamos a consultar con el director de INDAP, con quien tenemos muy buena conversación, para ver cómo puede él decirnos qué fue el impacto de contar con estos recursos adicionales. Ahora la diputada Emilia Nullado, con quien estuvimos ahí en Lafkenmapo alguna vez. La participación de pueblos originarios en la ley ha sido baja y nosotros lo que estamos haciendo ahora, más que incluirlo en la ley, estamos trabajando desde ya en un manual de armonización de la ley 18450 y sus exigencias frente a la población de comunidades y pueblos originarios, porque entendemos que somos nosotros los que tenemos que ir haciendo ciertas interpretaciones o ciertas acomodaciones frente a la tenencia de tierra indígena, frente a la tenencia de agua por parte de la población indígena. Eso es un trabajo que estamos desarrollando y cuando lo tengamos listo, felices de dárselo a conocer, porque eso va a tener efecto inmediato, porque somos nosotros diciendo, entenderemos
que cuando una comunidad tenga derechos de agua en tal forma, deberán postular de esta manera, y así los vamos a ir orientando. Eso espero darle respuesta con eso. Respecto a la consulta del diputado Sauerbaum, respecto a la interacción con la ley 1123, aquí voy a mezclar un poco las cosas. Efectivamente, el proyecto Embalses Cora da una buena cuenta de la interacción entre CNR y el Ministerio de Obras Públicas a través de la 1123. Porque fue la CNR la que hizo un catastro de diagnóstico de todos los embalses Cora, y es la 1123 a través del programa de rehabilitación la que está mejorando y rehabilitando esas obras. Por lo tanto, ahí tenemos una interacción bien positiva. También voy a averiguar con la Dirección de Obras Hidráulicas que me den los estados actuales de las obras del programa de rehabilitación, programa que ha continuado. Ese programa, cuando llegó la actual administración, vio que ese programa era muy exitoso porque además era muy eficiente. Como mencionaron aquí, si no me equivoco, el diputado Sauerbaum dijo que pequeñas obras son mucho más eficientes en acumulación y en conducción que a veces grandes obras, porque con menos recursos logro impactos mayores. Ese programa ha seguido, ha continuado y está vigente todavía. De hecho, con parte de los fondos de emergencia se están destinando a rehabilitación de obras. Luego, el diputado Sabaj menciona las principales barreras para la pequeña agricultura de acceder a los recursos que tiene disponible la ley 18.450. Yo creo que una de las principales barreras es el financiamiento. También está, por supuesto, la tenencia de tierra y tenencia de agua, pero yo creo que el financiamiento ha sido la principal barrera y eso lo estamos abordando de dos maneras. Fuera de la ley, a fines del año pasado, logramos un convenio con el Banco Estado que ofrece un crédito muy, muy ventajoso para aquellos que tengan un bono de riego. Ya el Banco Estado no va a exigir garantías reales para los agricultores de menos de, no recuerdo el tamaño en este minuto, pero agricultores de menor tamaño. Antes le exigía una garantía real, ya no va a exigir más garantía real, sino que el hecho de tener el bono es garantía suficiente. Y eso nos va a permitir financiar muchos proyectos. Y lo segundo es lo que estamos proponiendo en esta ley, que son los pagos parciales proporcionales. ¿Qué es lo que tenemos pensado nosotros? Que al momento de postular definamos unos 2 hitos intermedios. Por ejemplo, si hay una tecnificación, vamos a definir un hito cuando tengamos instalado todos los tubos. Las tuberías matrices, los tubos principales, ese es un hito. Otro hito será cuando ya tenga lista la caseta de riego. Y el hito final será cuando esté construido todo. Por lo tanto, vamos a poder ver que cuando se alcance el primer hito y se había gastado el 30% de los recursos, bueno, nosotros lo que hemos pensado es que emitamos, en vez de un bono, 3 bonos. Entonces, el primer bono paga hasta el primer hito, 30%, el segundo bono paga hasta el segundo hito, que será, no sé, un 20% adicional o un 40% adicional, no lo sé. Y el tercer bono será lo restante. Creemos de verdad que eso va a cambiar fuertemente la participación de la pequeña y mediana agricultura. ¿Por qué? Porque hoy día, si yo tengo un proyecto de 20 millones de pesos, tengo que tener los 20 millones de pesos, pagar el proyecto entero y después recibo el bono que me devuelve 18 millones, por decir algo. Con lo que estamos planteando, si el proyecto vale 20 millones, yo quizás con solo tener 8 millones de pesos, construyo el primer tercio, recibo el primer bono, con eso pago el segundo tercio, recibo el segundo bono, con eso pago el tercer tercio y recibo el bono final. Entonces me cambia mucho el flujo de caja necesario para enfrentar una de estas obras. Eso rápidamente pretendí dar respuesta a las consultas de los diputados. No sé si hay algo que me haya quedado en el tintero, pero me informan que no accedieron a la información por Excel que mandamos. Se las vamos a mandar, terminando la sesión, se las mando inmediatamente a la... Perdón. ¿A quién la mando? Ya la envió el señor Meneses. Ah, perfecto. Ya, pero nuestra intención es que esto se discuta con total transparencia, por eso lo mandamos en Excel, y si es que hay algunas columnas que falten en lo que hemos mandado, nos dicen y vemos de incorporarlas, no hay ningún inconveniente al respecto.
Muchas gracias, don Federico. Le ofrezco la palabra a don Andrés Meneses, que la está solicitando. Gracias, presidente. Tal como acaba de señalar doña María Teresa Calderón por su intermedio, acabamos de reenviar la información por la cual estaban preguntando hace un rato atrás tanto doña Alejandra Sepúlveda y don Franz Sauerbach cuando se intervino, de manera que a partir del análisis de esa planilla que fue reenviada puedan surgir aquellas preguntas cuyas respuestas puedan contribuir a despejar la discusión. Y solamente, presidente, quisiera complementar la respuesta dada por el director ejecutivo a don Jorge Sabac por su intermedio en cuanto a cuáles podrían ser las trabas que podrían poner al acceso de algunas personas a los beneficios de esta ley, el que existan predios cuyos títulos no se encuentran completamente saneados. Y bueno, la verdad es que también nos preocupamos de reforzar ese aspecto. Hoy día la ley 18.450 en su artículo 2 ya contempla la posibilidad de que puedan ser bonificados con los beneficios de esta ley aquellos predios que se encuentran en proceso de regularización. Y una de las propuestas de modificación que está contenida en este proyecto consiste justamente en facilitar y hacer más expedito la aplicación de esa norma, otorgando algunas facilidades de índole reglamentaria. Quedamos atentos a las demás consultas que puedan surgir, presidente. Muchas gracias. Gracias, estimado asesor. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? La señora ministra, ¿alguien más? Ministra. Sepúlveda, presidente. Sí, diputada Sepúlveda por aquí también después, presidente. Bueno, diputada Sepúlveda. La diputada primero, no hay problema. ¿Cómo no? Diputada, tiene la palabra. No, ministra, usted primero, usted. Bueno, esto va a ser respuesta ya mismo. Ok. Esto va a ser una conversación larga y esperamos los aportes de cada uno de ustedes al proyecto. El agua, sin duda, es un bien esencial y estratégico para la agricultura. Y tal como lo vimos en la presentación, no solamente para la agricultura como actividad económica, sino como agricultura como motor de desarrollo de las regiones y de las comunas rurales. Es importante también en la conversación que nos abramos a esta multiplicidad de tamaños de agricultores, pensando principalmente cuando hablamos de obras civiles. Y todos nosotros estamos relacionados a la realidad de estas comunas rurales. Revestir un canal es como hacer un camino, pavimentar un camino. Y eso, en el camino hay gente grande, pequeña, mediana, y lo importante de esto es que podamos como comunidad, como asociación de canalistas o como conjunto, como cuenca, pensar en el mejor uso equilibrado de este recurso. Y es por eso que queremos promover estos proyectos asociativos que por el carácter de asociativo incluyen a pequeños y a medianos y a otras personas con mayor superficie, pero que finalmente hay un bien que es común, que no puede dividirse por las partes, porque tal como pasa con un camino, recorre de un punto a otro, mejora la eficiencia, que en muchos casos, la mayoría de los casos de los que están al final del canal, muchos de ellos agricultura familiar campesina, pero que en el camino también beneficia a otros. Muy abiertos a recibir aquí a través de Federico, el director de la CNR, todas sus observaciones, justamente enriquece estos proyectos y así lo vimos en la historia como distintas observaciones de los mismos parlamentarios han enriquecido los proyectos, así que quedamos abiertos para ello con el director de la CNR. Quizás lo último, ya lo dijo el presidente, volver a invitarlos a las distintas instancias. Esta es una instancia que estamos conversando sobre esta herramienta que es esta ley de riego, pero tal como lo dijo el presidente, estamos participando en la Mesa del Agua, en el Ministerio de Agricultura hemos conformado una Mesa del Agua con los distintos actores, tanto económicos, sociales como ambientales, porque estamos muy conscientes que el uso equilibrado del agua va a permitir el desarrollo sustentable de esas comunidades. Así que en conjunto con esto dejamos abierta también, si es que ustedes así lo desean, poder participar de las distintas instancias que se han promovido, ya sea desde el ministerio o de otros ministerios, para conversar y poner nuestros puntos
desde la agricultura al servicio del desarrollo de todos. Así que solo quería agradecer, presidente, tanto a Federico como a todos los participantes, y quedar disponible a estas instancias de diálogo y de aporte a este proyecto tan importante para toda la agricultura del país. Muchas gracias, señora ministra. Diputada Sepúlveda, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Por eso era tan importante esto, ¿no? Lo que nos acaban de enviar, quizá hubiese sido mejor por región, porque está todo revuelto, digamos, ¿ah? Por eso se hace un poco más difícil, pero igual no hay problema, lo podemos hacer. Entonces, solo un ejemplo, ministra, y por su intermedio también a los colegas, ¿no es cierto?, que nos están escuchando. Voy recién en el 2010, entonces uno le llama la atención, por ejemplo, y en la región que uno representa, Viña Concha y Toro. Viña Concha y Toro, aquí tiene 2 proyectos aprobados el año 2010 que suman alrededor de 100 millones de pesos. El proyecto completo, no todo es bonificable, pero ellos son los que están ahí postulando. El mismo año 2010, Villa Santa Cruz, ¿no? Viña Santa Cruz de Lolol, que ahí creo que Cardó en el dueño. Ahí son 161 millones de pesos. Olivos del Sur, 231 millones. Entonces, a mí lo que me preocupa, ministra, es que uno entiende que un camino, ¿no? Como la metáfora que usted colocó, ¿no? Un camino tiene varios usos, ¿no? Tiene varias personas que lo puedan usar y sin duda puede beneficiar a varios, pero cuando uno ve esto, es un camino aquí solo para la Viña Concha y Toro, solo para este olivo, solo para la Viña Santa Cruz, y cuando uno ve que estamos pidiendo, por ejemplo, en el misma área de INDAP, el Lolol, hace 2 años atrás, 20 proyectos que ha hecho la cooperativa Copeumo, ayudando a pequeños agricultores de Lolol y de Paredones, y no recibe ni uno, ministra, ni uno, y que están esperando financiamiento hace 2 años para tener una noria para poder subsistir. Entonces no puedo entenderlo. Ese es mi problema hoy día. Entonces, esta simbiosis que debería estar entre el INDAP y entonces, por eso que a mí me cuesta mucho, y estoy revisando, voy a revisar y voy a pedir que los técnicos que trabajan con nosotros puedan revisar nombre por nombre, de quién están recibiendo, porque mi preocupación en esta ley es la focalización. Entonces, darles 12 años sin poder revisar anualmente a quién se le está entregando esta plata, estos recursos, no me parece, ministra, no me parece, porque nos hemos equivocado muchas veces. Y esto puede ser otra vez que nos estemos equivocando en cómo focalizar. Y porque no estamos entregando los recursos a quien lo necesita. ¿A quién lo necesita? Vaya al área de Lolol, pregunte. La cooperativa Copeumo presentó ahí como 20 proyectos de riego que todavía no son financiados. Entonces, ¿cómo? Y le estamos entregando a la Viña Santa Cruz, a Concha y Toro. Concha y Toro, que además, en mi distrito, que a mí me toca, borra los canales de regadío y la acequia a la gente. Entonces, ¿cómo? Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada. Bien. Presidente. ¿Sí? ¿Alguien va a desear uso de palabra? Diputado Barro. Sí, no, solamente comentar que obviamente que uno revisa el listado desde el año 2010, o sea, estamos hablando de un tiempo prolongado. Uno se encuentra con algunas sorpresas que no me gustan, pero por eso mismo es que la discusión que estamos teniendo es en función de un proyecto de ley que entre las cosas que busca es delimitar el número de hectáreas con que cuenta una determinada razón social que postula, y ese me parece, por eso yo lo destaqué como algo muy importante dentro del proyecto que se pretende prorrogar, ¿no es cierto?, el establecer claramente que casos como los que menciona la diputada Sepúlveda, y con razón, no va a ser posible que puedan recibir recurso alguno. Ese, yo diría que, por eso lo destaqué de manera muy clara, y solamente que nuestro querido director de la CNR tomen nota de la sensibilidad, porque yo le planteé que, si bien es cierto, me encanta este tema de
poder establecer el que nadie va a poder recibir recursos de este proyecto en función de las hectáreas acumuladas. A mí, eso sí, me gustaría que pusiéramos especial atención de qué manera dejamos esto amarrado en términos, como dije, que no se nos vaya el agua entre medio de las manos. Porque aquí hay gente que es experta en saltarse por aquí y por allá, buscarle el arreglo, y yo creo que tenemos que dejar esto absolutamente cerrado para efectos de que la priorización, la focalización sea de verdad. Eso nomás, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barros. Presidente. Chao. ¿Quién está pidiendo la palabra? Diputada Sepúlveda. Sí. A ver, diputada Sepúlveda tiene la palabra. Gracias, presidente. Es que uno por eso dice quizá los subsidios, igual como los subsidios habitacionales, etcétera, ¿no es cierto? Uno le va a entregar, no sé, pues a Cardó en un subsidio habitacional, ¿no? Yo creo que no. Entonces, o a Conchitoro un subsidio habitacional. Yo creo que los recursos del Estado tienen que focalizarse en la gente que no tiene posibilidad de acceder a otra vía de financiamiento. Entonces, a mí esto que sean 2 hectáreas ya me molesta. ¿Ah? O sea, que ya sean 2 hectáreas molesta. Esto que uno dijera, mira, bajo los 40, pensando en los medianos, ¿no? En los medianos y los pequeños. Pero ya pensar sobre las 40, 50 hectáreas a uno complica la vida. Y vuelvo a repetir, presidente, el que sean 12 años de una ley que no podamos mejorar o que no podamos supervisar, fiscalizar. Yo diría que esto debería venir año a año, esta ley. Año a año esta ley a revisarse. Quizás no desde el punto de vista de la operatoria en sí misma, pero decir, ¿cómo estamos focalizando esto? ¿Lo estamos focalizando bien? ¿Dónde estamos poniendo los incentivos? Y es una discusión que hemos tenido con Federico por lo menos durante varios meses, cuando nos reuníamos en Santiago con pequeños agricultores. Entonces, la focalización hoy día es una vergüenza tener un 10% de riego tecnificado en la pequeña agricultura, es una vergüenza, pensando en lo que tienen otro tipo de agricultores. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. Bueno, estamos prácticamente con muy poco tiempo. No sé si alguien más desea intervenir. Presidente, yo quería hacer una breve... ¿Cómo no, Federico? ¿Cómo no? Intervención. Precisamente la falta de focalización de la ley es algo con lo que hemos tenido que batallar y que entendernos. O sea, la ley hoy día establece cierta forma de entregar los recursos y es la forma que tenemos que respetar, porque es la que está en la ley. Y por lo mismo es que estamos en esta prórroga introduciendo modificaciones bastante radicales a mi juicio. Estoy muy de acuerdo con lo que plantea el diputado Barro, que hay que buscar la fórmula de limitar la postulación de personas que en forma agregada tengan más superficie, porque podría ser en el extremo que una gran viña postule puros proyectos de 5 hectáreas, pero no es pequeño agricultor tampoco. Entonces, tenemos que aprender y buscar nuevas formas para focalizar los instrumentos y los recursos en quienes son realmente pequeños agricultores. Ese es el desafío y creo que eso es parte de lo que este proyecto intenta hacer. Quizás haya cosas que modificar, quizás haya nuevas ideas que puedan complementar, que puedan mejorar lo que hemos planteado. Por eso valoramos el debate parlamentario. Pero el espíritu es ese, es cómo hacemos que la Comisión Nacional de Riego financie proyectos para quienes más lo necesitan. Muchas gracias, presidente. Presidente, la diputada Nullado está pidiendo la palabra. Diputada Emilia Nullado tiene la palabra. Gracias, presidente. Nuevamente me voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿No dan cuenta, señora ministra, del nivel de participación de organizaciones campesinas, de la pequeña agricultura familiar campesina y de los pueblos indígenas? Independiente que, como señala el director de la CNR, de que es importante, dijo, adecuar este instrumento en favor de los pueblos indígenas, como lo señala el convenio 169, pero lo que no se plantea en este proyecto, ni en los objetivos, ni en las prioridades, no queda demostrado. Por lo tanto,
son muchas las observaciones que tenemos para poder dar inicio a un proyecto que tiene además suma urgencia. Yo creo que me sumo a las palabras que señalaba la diputada Alejandra Sepúlveda en la preocupación que tiene de votar un proyecto de tanta cantidad de años que excede a los otros que se han incorporado, que tuvieron alguna modificación, y esta prórroga creo que debiera no estar sujeto a pasar 3 gobiernos prácticamente de 4 años. Yo creo que igual hay que tener la prudencia e tratar de que esta haya tenido la posibilidad de 4 años, acotarla a 6, para que se pueda evaluar y revisar también cuáles debieran ser a partir desde la realidad de la agricultura familiar campesina, de la pequeña agricultura familiar de los pueblos ancestrales. Entonces, como esta debiera hoy día evaluarse, porque no ha llegado a este grupo, sino que es una ley que finalmente termina financiando a grandes productores, por lo tanto que no está mal, pero creo que si le queremos dar ese enfoque debemos actualizar mucho, ajustándolo a la realidad de las regiones con su clima también diverso. Entonces yo creo que falta aquí en esta explicación, o tal vez se requiere un debate más de otra sesión para finalmente dar inicio y tal vez revisar que no le den la suma urgencia, señora ministra, sino que se requiere el poder tal vez discutir un poco más y que ustedes también puedan adecuarlo a lo que ustedes han dicho, pero que en la práctica esta no está siendo prácticamente realista de la realidad nacional. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Amelia Nullao. Quisiera, ¿alguien más va a hacer uso de la palabra? Diputada Sepúlveda, por aquí. Mire, diputada. Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que desde el punto de vista de lo que uno ha visto en términos prácticos, es cómo se estimula a los consultores, por ejemplo, para poder llegar a la pequeña agricultura. Usted sabe que no tenemos consultores que hagan proyectos de riego para la pequeña agricultura, son poquísimos, porque el estímulo económico va enfocado más hacia los agricultores más grandes. Entonces uno no ve nada desde el punto de vista práctico para esto. Está bien lo de no incorporar otro, o sea, hectárea sobre hectárea, pero la complicación de este es en términos prácticos, que cómo se utiliza la ley. Entonces, yo creo que ustedes saben perfectamente lo que hay que hacer. Perfectamente lo que hay que hacer. O sea, yo creo que aquí nosotros incluso deberíamos plantear un porcentaje de esto hacia el INDAP y hacia la pequeña. Este es el instrumento más potente que hay de desarrollo en el sector agrícola. El más potente. Pero que hoy día se está utilizando, ¿no es cierto?, personas que no lo necesitan, que lo pueden hacer de otra manera. Y los que lo necesitan no llegan. O sea, ¿cómo ustedes ven que el INDAP hoy día, que atiende a la pequeña agricultura, no tiene los recursos? Porque lo que te dicen en las áreas es que no hay plata, que no hay recursos. Sin embargo, tú ves, ¿no es cierto?, que en la Comisión Nacional de Riego sí lo hay. Entonces, ¿por qué no está llegando? ¿Por qué no se hacen los proyectos? Porque están mal puestos los estímulos para los consultores. Y eso no lo veo aquí, no está puesto, no hay nada de esto. O sea, y concursos, además, se hacen concursos especiales, pero concursos especiales donde sobra plata. Lo que ocurrió en la región nuestra hace algunos años atrás, donde se había puesto incluso plata de la Comisión de Recursos Regionales, sobraron recursos porque nadie hacía proyectos, pues. Si esa es la complicación que tenemos. Entonces yo de verdad hay que ponerle cabeza, pero intencionalidad. Y yo concuerdo con la ministra, este es una ley que tiene que ver con la pobreza rural y lo que queremos para el futuro. Si queremos desarrollar la pequeña agricultura, no es el INDAP, es esto. Aquí está la plata. Eso, presidente. Gracias, diputada. Yo quisiera agradecer la presencia de la señora ministra, doña María Emilia Undurraga, y la de don Federico Errázuriz, que han sido muy ilustrativas sus presentaciones, y vamos a seguir trabajando en esta materia que es muy importante. También agradecer la presencia de don Andrés Meneses.
Y quiero decirle que tenemos varias personas que están pidiendo ser invitadas. Yo quisiera plantearle a la comisión la necesidad de que invitemos al ministro de Obras Públicas para la próxima sesión, que nos acompañe media hora. Y enseguida tenemos varias asociaciones de regantes, por ejemplo, la Comunidad de Aguas Tranque Millagüe de O'Higgins, Asociación de Canalistas del Laja de Biobío, Junta de Vigilancia de Iguillín. Podríamos invitar a esas tres, ¿no es cierto?, que en 15, 20 minutos diserten y suficiente. ¿Les parece, estimadas diputadas y diputados? Presidente, yo creo que a mí me gustaría, si fuera posible, que invitáramos a los técnicos. A mí me gustaría que invitáramos a la Copeumo, porque ahí tienen agrónomos, técnicos agrícolas que han tratado de hacer proyectos, como también si fuera posible le incorporáramos para la siguiente sesión distintos proyectistas, ¿no es cierto?, que han querido trabajar con la pequeña agricultura, pero no han tenido resultados. Y organizaciones de regantes, ¿no es cierto?, que si nos puede dar unos minutos o el día de mañana para traer agricultores que han postulado y que han querido, ¿no es cierto?, poder participar en esto. Está bien, pero para esta sesión siguiente yo estoy proponiendo estos tres nombres, si le parece. ¿A cuál? Tranque Millagüe de O'Higgins. Pero Tranque Millagüe de O'Higgins ha tratado de postular 1500 veces, pues si yo lo conozco como la palma de mi mano. ¿Quieren que los escuchemos, estimada diputada? Sí, muy bien, escuchémoslo. Asociación de Canalistas del Laja y Asociación de Canalistas de Ñuble de Iguillín. Después tenemos otra lista de gente, lo dejamos para la sesión siguiente junto con lo que usted ha planteado. E invitemos también en la próxima sesión para que en una media hora el ministro nos dé una opinión general de el impacto que tiene, ¿no es cierto?, esta ley en el mundo agrícola en general. ¿Les parece? Presidente. Diputado. Sí, lo que le quiero pedir es que podamos hacer llegar a la Secretaría y a usted mismo un listado de quienes nos interesan a los distintos diputados poder acceder. Yo no tengo ningún problema en que podamos recibir a distintos afectados o personas que no han logrado, pero si esto vamos a convertirlo en una comisión que vamos a ir a todos los que no han resultado beneficiados, va a tornarse medio caótico. No es que yo no quiera, si quiere podemos pasar, pero yo también apelo, digamos, a que podamos hacer ley esto y que podamos hacerle llegar a ustedes, ¿no es cierto?, una cantidad de invitados por parte de los señores diputados y usted pueda resolver en función del tiempo disponible en la discusión, y si incluso le doy la atribución de que podamos sesionar en un día lunes en audiencia para recibir distintas opiniones. Lo importante también es que podamos recibir, y bien decía la diputada Sepúlveda, podemos recibir a los técnicos para que nos den una opinión no del concurso que no ganaron, sino que nos den una opinión respecto del proyecto de ley y las bases que tiene este proyecto de ley para efectos de poder hacer que la priorización, la focalización y que los recursos, ¿no es cierto?, de que dispone el Estado de Chile para estos efectos pueda ser más eficiente y más justo de acuerdo a la mirada que tengamos nosotros mismos. Pero yo creo que cada cual tendrá que hacer llegar su listado de invitados y usted tendrá que decidir, porque si llegamos con 200 cada uno, esto se torna caótico. Entonces, que podamos establecer, y usted establezca en su propia atribución, un determinada hora, día, en que nosotros con la Teresita, a quien aprovecho saludar, podamos nosotros hacerle llegar un listado de personas que nos interesaría ser oídos por la comisión. Y que usted decida, en su ecuanimidad que yo le conozco, las personas que van a ser invitadas y los horarios que usted estime para hacer algún tipo de sesión especial, si eso lo requiere. Me parece que eso va a ser bastante ordenador. Gracias, presidente. Presidente, la diputada Nullado tiene la palabra. Estamos en la hora, así que brevemente, por favor. Presidente, muy breve para no dejar pasar también acuerdos que se establecieron. Sería imposible que usted el día lunes pudiera citar, lo más probable, en una sesión especial donde podamos abordar el planteamiento que se hizo con el diputado Jürgensen para ver la posibilidad si se declara o no zona de déficit hídrico la región de los lagos, donde pudiera estar la señora ministra y también
director de línea y donde esperamos que se pueda invitar al intendente o a otros. Y con respecto al planteamiento que hace el diputado Barros, importante es que usted pueda contar con ese listado y posteriormente usted vaya definiendo en la facultad que le confiere esta comisión para que nos vaya haciendo llegar también dentro de las sesiones los invitados. Pero juntar 4 presentaciones, incluido al ministro Moreno, creo que nos va a dar la posibilidad, o el ministro Moreno y el director de la DGA y 2 invitados, porque si no, no va a haber posibilidad de hacer preguntas. Gracias. Gracias, diputada. Mire, aquí tengo una lista de personas que están pidiendo, ¿no es cierto? Tenemos Tranque Millahue, Canal La Cuesta, Canalistas del Laja, Agrícolas y Productores de Chiloé, Diguillín, Junta de Vigilancia O'Higgins, Canalistas de Chile, en fin, una gran cantidad de gente que llegó a este listado. Yo no lo he pedido, ni siquiera sé quiénes son los representantes. Entonces, la idea es que vayamos por partes. Vamos a ver la posibilidad de sesionar el lunes, le vamos a avisar a una hora apropiada y envíen ustedes a las personas que quieran que sean invitados, diputado Barros, diputada Nullao, diputada Sepúlveda, pero yo creo que en principio hagamos lo que les estoy diciendo, invitemos para el martes siguiente al ministro y a estas 3 organizaciones que he mencionado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, de acuerdo. Y manden ustedes, como digo, diputada Emilia Nullao y diputado Barros y los demás parlamentarios, a quienes quieren que invitemos y podemos tener una sesión especial el próximo día lunes. Entonces reitero mis agradecimientos a nuestros invitados, a la ministra, a los presidente, y a todos los parlamentarios y parlamentarias. Presidente, 2 minutos o 30 segundos. Presidente, ¿podríamos pedirle a la biblioteca que nos desmenuzara, por favor, y pudiéramos tener una información un poco más exacta de cada uno de los de cómo poder estudiar y chequear los usuarios que se entregaron los distintos recursos en los distintos concursos? ¿Podríamos solicitar eso y yo puedo afinar un poco más la solicitud a través de la Secretaría? María Teresa. Presidente, ¿me permite? Por supuesto. Sí, señora María Teresa. Presidente, de hecho estábamos conversando con Paco González y él dice que solicita por favor que le hagan llegar un dato que le faltaría al cuadro Excel que enviaron, que se trata de la hectárea, se me olvidó el nombre. Ponderadas, perdón. Y con ese se podría hacer algo. Muy bien, podemos conversar con Paco, presidente, si le parece, para chequear toda la información. Por supuesto, diputado, usted nos dice cuándo y no hay problema. Muy bien, muchas gracias. Así lo hacemos, no hay problema. Bien, nuevamente mis agradecimientos a todos los asistentes, señora ministra, don Federico, diputadas, diputados, y nos estaremos viendo en la próxima sesión. Por haberse cumplido el objeto de la presente, esta se levanta.